Hola gente, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos una noche más a Curiosidades y más. El día de hoy vamos a estar tocando el tema sobre el Che Guevara. Vamos a dar nuestras opiniones, vamos a contar un poquito sobre, obviamente ya todos sabemos quién es, pero cómo lo vemos todos, nuestros puntos de vista y bueno, hoy nos acompaña Miguel. Un venezolano que radica en Chile y nos acompaña nuestro ya protagonista y amigo Albert y también tenemos a Alejandro Castillo desde México. Hola Alejandro, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas noches. Sí, bueno, como ya les había mencionado anteriormente en otros podcasts, nosotros no somos profesionales, no somos politólogos, ni economistas, ni nada por el estilo, simplemente somos personas que nos gusta dar nuestro punto de vista. ¿Cómo estás, Albert? Ok, buenas noches. Bueno, mi nombre es Albert Guedes y también los vengo a acompañar en esta noche con el podcast que está sumamente interesante. Entonces, bueno, si quieres vamos empezando. Preséntate, Miguel. Bueno, buenas noches, me llamo Miguel y también nos estaré acompañando en este podcast. Ok, bueno, vamos a empezar. Yo inicialmente quiero también decir que, bueno, Alejandro es un estudiante de periodismo que tiene un gran conocimiento y nos vamos a anclar en el tema, basándonos también mucho en lo que Alejandro venga esta noche a decirnos. Alejandro, te pregunto, danos una breve descripción de quién fue el Che y cuáles eran sus ideales. Bueno, primero que todo, saludar a todas las personas que nos están escuchando, por supuesto. Sean bienvenidos al canal. Bueno, en este caso yo me doy la bienvenida a mí mismo. Y bueno, nada, lo primero que hay que saber es que, por supuesto, el Che Guevara fue una persona sumamente importante para la historia latinoamericana. Es una persona que marcó, de alguna manera, la historia latinoamericana de forma abismal. O sea, es una de las pocas personas que se puede decir que partieron el siglo latinoamericano. Ok, bueno, yo y también, bueno, quiero decir que para mí el Che Guevara, bueno, sí, ha sido una insignia, ¿verdad? Eh, tengo diferentes conceptos que algunos de los que estamos acá presentes, pero en fin, de eso se trata, de discutir un poco sobre el tema. Eh, Alejandro, yo quiero hacerte, bueno, empezando por el tema, de que mucha gente dice que el Che Guevara era un médico falso. ¿Qué opinas sobre eso? Tú crees eso realmente? Porque mucha gente dice que curiosamente su expediente se perdió, pero ¿tú crees que todo el tiempo que él estuvo en la universidad, al no aparecer ese registro, simplemente se puede decir que no fue médico? Alejandro, ok, bueno, tenemos problemas de conexión con Aló, Alejandro. Sí, ¿escuchas? Alejandro, sí, Ya, ¿escuchaste mi pregunta? sí, te escuché. Bueno, como te venía diciendo, muchas personas le dan una gran relevancia a si realmente indican que estudió o no una carrera. Pero a donde iba es que para mí ese tema realmente es irrelevante. O sea, desde mi punto de vista, lo malo que él hizo no se va a borrar porque él haya estudiado o no haya estudiado. O sea, de verdad que para mí eh, es algo que no tiene gran importancia porque hay personas que dicen, sí, era un gran médico, más allá de que fuera o no fuera un médico, si estudió o no estudió, creo que realmente fue totalmente infiel a su juramento hipocrático al asesinar a personas a sangre fría, como él mismo lo confesaba, porque como bien sabido, uno de los juramentos que hacen los médicos
es que ellos juran que no van a asesinar personas. Y esta persona que decía ser médico, supuestamente, eh, eh, lo decía públicamente que él asesinaba personas. Entonces, la verdad es que a mí me parece irrelevante si estudiaba o no, porque eso no le quita su carácter de asesino. Sí, contradictorio a su carrera y su A juramento. su propia carrera, exacto. Ujú, ujú, ujú. Dinos, Albert, ¿qué opinas? Sí, sí, bueno, sí, en realidad, o sea, sí me parece, estoy totalmente de acuerdo, o sea, en parte sí era irrelevante a lo que él hizo, ¿verdad? Su carrera era relativamente irrelevante a lo que hizo durante todos esos viajes en Sudamérica y las cosas que pensaba hacer con Fidel Castro, ¿verdad? Pero sí, o sea, no lo veo como algo que, bueno, aunque sí fue un buen estudiante al principio, sí, eso tenemos que aclararlo, tuvo un buen estudiante al principio, pero yo digo que su buena voluntad se acabó cuando salió de la universidad, cuando salió de... Sí, sí, digamos, sí, claro que sí, y comprendo esa parte. Eh, eh, lo que pasa es que yo siento que, digamos, mucha gente lo tilda digamos, de farsante, y yo creo que él, digamos, era muy inteligente, pero era un soñador que, como decimos aquí, se pasó, o sea, se pasó, porque creo que él, digamos, empezó un camino y como que se desvió, se perdió, y para no echarse para atrás, siguió haciendo sus locuras. Sí, exactamente. No Y, sé o sea, si Miguel o sea, tiene alguna mira, opinión. Alejandro, o sea, cuéntanos un poquito sobre qué fue lo que hizo esa persona icónica, ¿verdad? ¿Qué fue lo que hizo durante, cuando estuvo con Fidel y cuáles fueron sus planes iniciales? Mira, hay un punto muy importante que hay que tocar, y es que el hecho de que el Che Guevara, claro, en un principio él se pintó y se mostró al mundo como una figura de supuesta reivindicación de la dignidad latinoamericana y todo este tema de supuestamente los oprimidos, el pueblo oprimido y que yo estoy con los pobres. Bueno, este tema es bien sabido por todos. Entonces, eh, ¿a qué vamos? A que justamente hace unos días que tuvimos una conversación fuera de acá del podcast, estábamos hablando el hecho de que el Che Guevara fue una persona que, claro, en un principio hablaba esto, supuestamente quería justicia social y todo lo demás, pero más adelante se demostró que su justicia social no era precisamente para de alguna manera igualar o generar calidad de vida para las personas. Su justicia social se basaba en quitarle a unos para darle a otros. Entonces, quitarle a los que tenían para darle a los más necesitados, pero ¿de qué modo? En el modo en que ponía personas en puestos de trabajo para los cuales no estaban de ninguna manera calificados. O sea, básicamente lo del Che Guevara era una venganza. O sea, eso no es justicia, porque obviamente justicia sería que tú de alguna manera ayudaras a las personas a surgir de abajo sin hacerle daño a otras. Y lo que él hizo Sí, bueno, desde el principio, fue lo mismo que él. O sea, él llegó y estuvo ejerciendo cargos para los que nunca estuvo preparado, porque él no fue un economista y estuvo al frente del Banco de Cuba. exacto, y generó estragos en la economía cubana, la destruyó por completo porque obviamente aplicó medidas que eran absurdas, o sea, medidas económicas de expropiación masiva que terminaron acabando con las empresas que todavía quedaban en Cuba y que obviamente terminó generando esta fuga de capital inmenso que fue totalmente algo irrecuperable para la Cuba de ese momento, o sea, es algo que Cuba padece hasta la actualidad, las medidas económicas que aplicó Guevara en su momento. Sí, Ok, sí, no, no. ok, mira, Alejandro, Dime, dime, Albert. aclárame esto, Alejandro. Un Te tema que escucho. casi nadie sabe, que casi nadie sabe, es qué fue lo que pasó, aclárame un poco, qué fue lo que pasó en el intento de invasión a nuestro país Venezuela, que hizo Bueno, Che mira, Guevara. ese es un episodio bastante lamentable
de la historia latinoamericana, porque ese fue un intento de invasión que tuvo el régimen cubano para derrocar al gobierno democrático que había en Venezuela en ese entonces. Fue tal el nivel de descaro que tuvieron, que entrenaron por meses tuvieron espías dentro de Venezuela y entrenaron a guerrilla urbana dentro de su país para que ellos llegaran a Venezuela con el objetivo de derrocar. Obviamente no actuaban solos, actuaban apoyados también por otros venezolanos que querían una supuesta falsa revolución en el país. Entonces, obviamente este tema fue obviamente muy polémico en su momento, porque fue un intento descarado de derrocar un gobierno democrático cuando ellos supuestamente decían que querían llevar la dignidad, pero ¿de qué manera lo iban a llevar? O sea, derrocando un A gobierno, través de conflictos. exacto, a través de conflictos y derrocando un gobierno democráticamente electo por las personas, más allá de que te gustara o no te gustara, había democracia en Venezuela en ese entonces. Entonces, esto fue denunciado incluso en la OEA y esta fue una de las razones por las que Cuba fue expulsado de la OEA. Una de las razones fue ese intento de invasión a Venezuela. Entonces, claro, ahí es donde vemos la doble moral, porque si ustedes escuchan discursos de Castro, ellos dicen, y muchas personas que en Venezuela también dicen que Venezuela, por ejemplo, es un ejemplo de democracia en la actualidad o que Cuba era un ejemplo de democracia en aquel momento. Entonces, ¿cuál era el ejemplo era tan grande la democracia que tenían que derrocar otros gobiernos para imponer su ideología? Entonces, ahí es donde nos vamos a la doble moral que siempre han tenido los izquierdistas de alguna manera, por decirlo. Sí, o sea, nada que ver. Jamás de la vida iba a comparar, digamos, lo que estaba viviendo Cuba con una democracia. Eso era incomparable. Exacto. No, no tenía ni pies ni cabeza. No, Exactamente. no había dignidad para la gente desde ningún punto de vista, o sea, porque al contrario, claro, obviamente Cuba antes de Castro sí tenía una situación que no era la mejor, obviamente, pero si ustedes comparan Cuba, la de Batista antes de Castro, con lo que era Cuba después de Castro, obviamente, o sea, el cambio fue totalmente abismal. Cuba, obviamente, sí había niveles de pobreza en el campo, nadie iba a negar eso, sí habían problemáticas, pero tú no puedes comparar la destrucción que generó Castro después al arrasar con prácticamente toda la productividad que había en ese país. Literalmente, Cuba se quedó en Sí, los Miguel, 50. Ahora totalmente. hay un tema que yo creo que sería bueno que lo tocáramos, y es el hecho Sí. de que, bueno, ustedes deben saber que Castro no, Guevara, Che Guevara, es visto como una de las personas que supuestamente reivindica los derechos de los homosexuales. No sé si ustedes han visto que hay Mm, franelas y Sí. playeras, no sé cómo le digan en su país, donde ajá, ponen fotos del Che Guevara y la bandera de la comunidad LGBT y todo esto. ajá, Entonces, exacto. ¿qué pasa? Durante los años en los que comenzó la Revolución Cubana, los homosexuales fueron de los grupos que fueron más oprimidos en la Revolución Cubana. Entonces ahí es donde entramos con este tema de que tú me hablas de dignidad a la persona humana, pero resulta que supuestamente reivindicaban a esas personas y fíjate, o sea, lo que hacían era perseguirlos, los mandaron incluso a campos de trabajo. Entonces, es increíble que en este momento, en este siglo, existan personas que utilicen en su ignorancia al Che Guevara como una imagen para defender a los homosexuales y todo lo demás, cuando el hombre, la verdad es que era todo lo contrario, o sea, al contrario, los perseguían, eran personas que eran vistas como enemigos de la revolución por su supuesta inmoralidad y todo este tema. También incluso Entonces, los la verdad mataban, es ¿no? que es absurdo, los mataban incluso, entonces es absurdo que tú, o sea, utilices como imagen y como símbolo una persona para defender algo que él mismo oprimía, o sea, es como algo, una contradicción Sí, sí, bien. no, o sea, eso es súper, o sea, o sea, es sorprendente porque sí, o sea, claramente no saben qué figura están utilizando para eso. Claro, Y,
deberían sí de informarse un poco más en eso. O sea, es lamentable que andes por ahí con una camisa de alguien que tal vez no sepas realmente quién era, simplemente porque todos la usan, entonces usémosla Exacto, todos. porque fue Exacto, una es como, figura. es como una ignorancia, yo le llamo ignorancia colectiva, o sea, porque las personas realmente tú ves que ellos ven una moda o ven algo que les gusta, les llama la atención y dicen, no, yo también lo voy a usar porque todos lo usan, entonces no se dan cuenta de que caen en la ignorancia tremendamente, o sea. Sí, es verdad. Ok, Miguel, ¿no tienes algún punto de vista, alguna opinión que quieras dar? Bueno, así rápidamente, pues estoy de acuerdo con Alejandro en que el Che Guevara era un socialista que hizo un movimiento armado para derrocar al gobierno de Batista, pero al final no sirvió de mucho porque como dices tú, Ulises, no era economista, no sabía cómo gobernar un país, así que pues fue peor. Exacto, al final terminó generando distorsiones económicas que son terribles, o sea. Exactamente. Sí, o sea, lo que se dice también es que digamos, él, digamos, realmente lo que quería era eso, como ser superior a costa de violencia y masacre, ¿verdad? Por lo mismo es que él, bueno, se dice que se aburría de esos cargos, por eso anduvo rodando por diferentes cargos, hasta Sí, porque a que él le al gustaba más final el conflicto vuelve, directamente. ah, sí, hasta que al final vuelve a lo que le gustaba, la guerrilla. Exactamente. Exacto. Ok, Sí, sí, miren, habla, cuéntame, habla, habla. Adelante. ¿te escucho? Sí, Alejandro, dinos, Alejandro. No, no, que, o sea, lo que estabas diciendo tú, Luis, es que referente al tema de que era tanto la sed de salir y de estar en el conflicto, de estar en la guerra, generando directamente conflictos con otros países o simplemente con otros grupos políticos, que Guevara no se contenía y lo que le gustaba era precisamente eso. Entonces, Exacto. obviamente, es lo que yo hablo de que muchas veces nos dicen, no, él era un ejemplo de dignidad, él era un ejemplo de una persona que, o sea, es como decir, el fin justifica los medios, entonces porque yo quiero lograr algo bueno, eso justifica que yo mate a todos los demás y no importa, yo los mato a los demás, pero, no, o sea, no importa cómo sea lo que yo haga, pero con tal de lograr el objetivo, que al final ni siquiera lo logró, porque o sea, al final, fíjense las masacres que hubo en Cuba, todas las personas que asesinaron, encarcelaron, personas inocentes, porque es como estábamos hablando, eh, ¿qué pasa si tú tienes un negocio y llega alguien y te dice, deja ese negocio y se lo das al otro que no sabe nada de eso, pero se lo das porque yo quiero, porque él es más pobre que tú? Entonces, es algo como una Exactamente. Eso es algo, contradicción. un pequeño tema que yo quería tocar allí, ¿verdad? ¿Qué fue lo que pasó o qué piensan ustedes ante la supuesta traición que le hizo Castro al Che Guevara? ¿Qué me dicen ustedes sobre eso? Que mucha gente tiene esa incógnita. Yo, yo, digamos, pues, personalmente yo digo que sí lo vendió. Ok, que, Sí lo vendió porque ya siento que lo empezó a considerar como una amenaza para su ok. dictadura. ¿Y qué Sí, piensas tú, Alejandro? es posible que sí, o sea, hay que recordar que ellos eran personas que estaban de alguna manera enfermos de poder, entonces ellos querían poder, 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 eran personas que no habían acumulado tanto poder político, tanto poder económico en sus vidas, entonces claro, la oportunidad de gobernar un país que estaba en boca de todos en ese momento, eso para ellos era una oportunidad maravillosa, entonces no solo entra Guevara, entra también Camilo Cienfuegos, que era otro de los revolucionarios que había en la Revolución Cubana. Y claro, cada uno buscaba su cuota, por así decirlo. Entonces, ¿qué pasa? Que Castro los veía, incluso se dice que Castro veía más como enemigo a Camilo Cienfuegos, porque Camilo Cienfuegos era cubano. Y Camilo Cienfuegos, aparte de que era cubano, era la persona que más tenía popularidad. Hay muchos escritos que así lo confirman, que era la persona con más popularidad entre la gente, o sea, cuando salían, la gente lo buscaba ver a él, no buscaba a Castro. Entonces, claro, Castro pudo haber eliminado a Guevara, pudo haber eliminado a Cienfuegos, y se deshizo de ellos y se quedó con el poder. Pero al final es lo mismo, o sea, porque igual, a fin de cuentas, el objetivo que ellos tenían en el país que llegaran, si hubiesen llegado a tomar Bolivia, por ejemplo, Guevara,
hubiese hecho lo mismo que hizo en Cuba, o sea, hubiese destrozado la economía, hubiesen fusilado personas simplemente porque, por el resentimiento de decir, no, tú tienes dinero y te mereces la muerte simplemente porque tienes más que él, y obviamente hubiese terminado en un fracaso rotundo. Sí, digamos, inclusive se da tanto, se dice tanto la masacre y la sed de sangre que tenía, que hasta sus propios compañeros de guerrilla, habían ocasiones en que él decía, mátenlo. Y él le decía, Sí, pero comandante, es que no sabemos si es culpable o no. Ante la duda, la muerte. la muerte. Sí, 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 no, es que es lo que hemos hablado, o sea, para mí, desde todo punto de vista, porque a mí me parece insólito de verdad que una persona que supuestamente estudió medicina y era médico y todo lo demás, o sea, me parece insólito que una persona que supuestamente está en medio de ese mundo, cuando la función de un médico, ¿cuál es? Salvar vidas. Entonces, imagínate, él no salvaba vidas, sino que quitaba vidas, o sea, asesinaba personas. Entonces, es como que es lo que a mí a veces me molesta, que hayan latinoamericanos que vean a Guevara como un ejemplo de algo, porque nosotros hemos tenido personas que han sido brillantes, personas que han buscado hacer cosas realmente positivas y que podrían ser mucho más símbolos latinoamericanos como que lo que es Guevara, por ejemplo. Sí, sí, no, no. O Exactamente. sea, yo, digamos, muchas veces, digamos, me malentienden porque sienten que yo lo defiendo, pero es que no es que yo lo defienda, es que yo entiendo la razón por la que él luchaba, pero, o sea, de una manera errónea fue como actuó para Se le intentar subió el lograr poder. esa Pero igualdad. Ulises, Claro, tú, exacto, sí. Ulises, ¿tú crees que la ideología de él era buena en el principio? ¿Tú crees que la ideología de él era buena al principio? Dime. Es que eso siento yo que va depende, porque digamos, usted me dice la ideología de la igualdad de derechos, o sea, Ujú. esa está bien. Pero, sí, digamos, claro que sí. O sea, entonces, digamos, si yo le digo a usted, ¿usted no está a favor de la igualdad de derechos? pero es que ya va, Ulises, perdona que te interrumpa, pero ya va, si estamos hablando de igualdad de derechos, supuestamente, claro, Guevara, tú me hablas de igualdad de derechos, pero ¿qué igualdad de derechos sería esa en la que, por ejemplo, una persona era homosexual y era fusilada? O sea, ahí no existía ninguna igualdad de derechos. Por, por eso, pero es que la pregunta que Albert me hizo fue, ¿usted le parece que la ideología era buena? Sí, la ideología era buena, que él lo hizo mal y no hizo lo que dijo es diferente. Pero es que, ¿cómo me puedes decir que la ideología es positiva o buena si esa ideología, la ideología que él predicaba y la que practicaba sobre todo, era la ideología de quitarle al que tiene, matarlo y darle al que no tenía? Eso no, obviamente no puede ser bueno. Exacto, en ninguna economía Es que, funciona. En ninguna economía funciona. No, y no solo en ninguna economía, sino que más allá de la economía, estamos hablando de humanidad, o sea, porque se trata de Exacto, personas, no se trata de que tú estabas matando no sé, una hormiga, ¿no? Mataste una hormiga y ya, no, o sea, estás hablando de seres humanos, o sea, entonces imagínate el exactamente. nivel, el nivel de enfermedad que tenía ese tipo en la cabeza para tú llegar y decir, no, tú tienes dinero, yo te voy a quitar a ti, te voy a matar porque sí, porque a mí me provoca y yo quiero darle al que no tiene nada, pero no importa, a costa de tu vida y a costa de que tu familia se muera también. O sea, obviamente, Exactamente. O sea, él quería llenar, ¿verdad? Todo su país y todos los demás países de gente, como te digo, mal preparada. Porque todas las personas que tenían dinero en ese tiempo eran personas totalmente educadas, ¿verdad? Y que tenían su puesto bien ganado, tenían su dinero bien ganado. Y viene él a matarlos de una forma tan cruel. A mí no me parece algo digno, o sea, no me parece no es algo justo, no, digno a y no es seguir. algo, no sé, Ulises, por ejemplo, si nos vamos a otros ejemplos históricos, pues podríamos ir, por ejemplo, a la Unión Soviética, que era uno de los ejemplos a seguir por Guevara, o sea que, y Guevara era tan radical, que incluso en su momento, cuando hubo el problema de los misiles cubanos en Bahía de Cochinos, él llegó incluso a acusar a la Unión Soviética de tibieza, porque eran de alguna manera blandos con respecto al tema de Estados Unidos,
porque obviamente Rusia, la Unión Soviética en este caso, trataba de evitar una guerra mundial. Y Guevara acusaba incluso a la Unión Soviética de tibieza frente a Estados Unidos. Entonces imagínate el nivel de radicalismo del que estamos hablando con Guevara. Sí, sí, no, no, o sea, yo entiendo toda esa parte y es en la traba que siempre empiezo con las personas que toque el tema, porque digamos, yo no sé si les doy a entender que estoy de acuerdo con que lo que él hizo estuvo mal, Claro, sí, no, yo te pero entiendo. el pensamiento, o sea, no sé si Alejandro, tú llegas a captar mi Sí, idea, sí, o sea, lo sí. que yo digo es que lo que él quiso, lo que él quiso, lo que él vendió no fue lo que practicó y en eso estamos claros, pero, Claro. o sea, lo que él vendía, y la idea que él vendía de igualdad, en ningún momento él dijo que él iba a ir a andar matando, ¿no? O sea, él no lo dijo. No, claro. Él dijo, vamos por la igualdad, vamos por la Pero es que prosperidad, pero no dijo que lamentablemente nadie el hiciera eso. problema es que la mayoría de las personas y los gobiernos que dicen que quieren igualdad, la mayoría siempre han terminado en eso. Entonces, ahí es donde tú dices, ¿por qué? ¿Por qué pasa eso? Porque lamentablemente esa ideología, porque no estamos hablando de socialdemocracia, no, 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 estamos hablando de comunismo y de socialismo radical, o sea, porque esa es la ideología de él. La ideología de él, más allá de que el socialismo de alguna manera sí pretenda en el texto, de alguna forma, por decirlo, buscar la igualdad, siempre eso termina siendo todo lo contrario. ¿Por qué? Porque obviamente Guevara, de alguna manera, siempre fue lo que fue, sus intenciones siempre fueron esas. O sea, no sé si me entiendes lo que te quiero decir. O sea que sus Sí, intenciones estaban claro que ocultas sí. bajo su ideología. Claro. Y O ¿Cómo? sea que sus intenciones estaban bajo la ideología que... ¿Sí? No, o sea, lo que pasa es que, claro, esa es una de las cosas, o sea, por supuesto, tú llegas y te pintas y tú dices, sí, todos tenemos que ser iguales, todos queremos, necesitamos los mismos derechos, necesitamos tener todas las mismas oportunidades, pero claro, hay una cosa que se ha confundido siempre, que es, no es lo mismo tener igualdad de oportunidades a decir todos somos iguales, porque decir todos somos iguales es algo que por eso es que siempre ha fracasado, porque eso es algo inviable, o sea, porque todos somos Exactamente. distintos, siempre, o sea, eso de decir, no, la igualdad eso no, ni siquiera se puede calificar como una ideología, o sea, porque lamentablemente siempre van a existir diferencias tanto a nivel físico, tanto a nivel educativo, tanto a nivel social, a nivel económico, las diferencias siempre van a existir y la igualdad es algo que es imposible y por eso termina fracasando y por eso esas personas así terminan buscando, queriendo imponerlo a la fuerza, que es la única manera que encuentran. Claro, por supuesto. sí, eso es como cuando tú le das a aceptar y no lees los términos. No lee las letras pequeñas. Sí, sí, sí. Exactamente, sí. No quisiera, no es que quiero tirar un salvavidas, pero sí quisiera que tal vez Miguel, no sé, nos dijeras algo más sobre el tema. O sea, algo curioso para ti. Sí, no sé, quizás una pregunta, algo. Claro, algo que te... Bueno, algo curioso fue que el Che Guevara llegó a México a trabajar en el Hospital General de la Ciudad de México. Y ahí conoció a Fidel y a Raúl Castro, ¿no? Y después de Claro. una y se fueron al Congo, se me hace. Quisiera saber más de eso. Sí, 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 o sea, básicamente, eh, si tú lo analizas desde un punto de vista estratégico, geopolítico, a veces uno se pregunta cómo un país, siendo tan pequeño, de alguna manera logró tantas cosas, o sea, porque es increíble que ese país haya buscado expandir su ideología asesina a Venezuela, al Congo, incluso llegaron a tantos países, a Bolivia, entonces es realmente increíble que su ambición era tanta que buscaban los recursos donde no tenían prácticamente para expandir y seguir, o sea, difundiendo su ideología. Exactamente. Sí, sí. Mire, otra pregunta, ¿verdad? Que mucha gente se hacen.
¿El Che Guevara era racista? ¿A quién se lo pregunta? A ustedes, a ustedes. Bueno, supongo que, bueno, sí, o sea, en mi opinión sí lo era, o sea, en mi opinión sí lo era, Ok, eh, porque está dicho en más de un texto que no era el racista que mata a los, Claro. a los afroamericanos, pero sí los trataba con desprecio y los humillaba, y eso, Y a lo los decían indígenas sus también. propios compañeros. Sí, sí, exactamente. es que, de hecho, si nos vamos a profundizar un poco más en el tema, vamos a encontrar, obviamente me imagino que ustedes habrán visto o no sé si al menos la conocen, la película esta de Diarios de una motocicleta del Che Guevara, donde, Sí, bueno, ellos sí. muestran una imagen de él que prácticamente lo ponen como un santo, o sea, no sé, básicamente no, Exactamente. él Sí, era una persona perfecta. esa fue la primera imagen que tuve yo de él, para ser muy sinceros, esa fue la También primera yo. imagen que tuve yo Claro, de él. no, no, y de hecho, o sea, de hecho, si uno ve la película, tú dirás, no, o sea, cualquier persona que no haya leído nunca nada de él dirá, no, pero esta persona obviamente era un ejemplo a seguir, o sea, por lo que buscaba. Entonces, resulta que ese diario está, y ese diario existe, obviamente, el diario donde él escribió sus vivencias de todo lo que vivió. Y les voy a leer una parte de ese diario donde él habla precisamente del tema racial. Entonces, él dice lo siguiente: los negros, esos magníficos ejemplares de raza africana que han mantenido su pureza racial gracias al poco apego que le tienen al baño, han visto invadidos sus reales por un nuevo ejemplar de esclavo. El desprecio y la pobreza los une en la lucha cotidiana, pero el diferente modo de encarar la vida los separa completamente. El negro indolente y soñador se gasta sus pesitos en cualquier frivolidad o en pegar unos palos, es decir, emborracharse. Entonces, imagínate, Exacto. o sea, es para que tengan una idea de esas son palabras de él, o sea, eso no lo está diciendo alguien. Sí, es un concepto, en mi opinión, muy feo, o sea, Sí, sí, o muy sea, feo. a lo Exactamente. que vamos, o sea, se refería Muy de forma humillante. bastante despectiva Ujú. y obviamente es a lo que vamos, o sea, buscaba supuestamente la dignidad de todas las personas por igual, pero a su vez trataba a los homosexuales como basura y a los negros también, a las personas de color, o sea, ese es a lo que vamos, o sea, Exactamente. doble Eso es moralismo. otro ejemplo de que, exactamente, eso es otro ejemplo de la contradicción que él llevaba de su idea inicial, de la igualdad entre personas y entre géneros. O sea, no tenía ningún tipo de sentido las cosas con lo que habló al principio y con los hechos. Exacto. Y Sí, sí, sí. lamentablemente Yo lo entiendo. para el pueblo cubano, que fue el que más padeció y padece todavía el fracaso que terminó siendo la revolución cubana, porque lamentablemente Cuba es un país que tiene ya casi, bueno, más de 50 años, tiene ya en medio de una dictadura y que todavía, más lamentable aún, que hayan personas que reivindiquen al Che Guevara y que hayan personas que reivindiquen a Castro y que hayan personas que reivindican a estos personajes que acabaron con ese país que era un país próspero en su momento. Alejandro, yo tengo una pregunta. El Che muere en es asesinado y encontrado con ayuda de la Claro, CIA. ¿Por qué ayuda a la CIA a destruir al Che? ¿por qué ayuda a la CIA a destruir al Che? Porque sencillamente el Che Guevara representaba de alguna manera la antiestadounidense. O sea, el Che Guevara era totalmente antiestadounidense. Él pensaba que Estados Unidos era el imperio del oprobio, de la destrucción y todo lo demás. Entonces, claro, obviamente, si tú tienes una persona que está haciendo todo para que tu sistema de alguna manera colapse, para que tu sistema de alguna manera llegue a fallar y que sea mal visto en todo el mundo, obviamente cualquier gobierno lo consideraría de alguna manera una amenaza y una persona que no merece, obviamente, ni siquiera seguir por ahí haciendo sus desastres que iba haciendo por el mundo. Entonces, o sea, para mí, desde todo punto de vista, Guevara o sea, obviamente
recibió este castigo de alguna manera, porque precisamente él era bastante antiestadounidense, o sea, estaba totalmente en contra del sistema capitalista y Estados Unidos siempre ha representado el capitalismo en su máxima expresión. Entonces, obviamente, él era visto como una persona peligrosa para su sistema, porque incluso no solo él, sino Castro también, porque Castro incluso llegó a estar presente en Estados Unidos antes de que hiciera la Revolución Cubana. Sí, actualmente se dice que sería juzgado como un Y hay que terrorista. recordar también el contexto de la época, o sea, estamos hablando de que en esa época estaba la Guerra Fría en su máximo apogeo, o sea, estamos hablando de que en ese momento la Unión Soviética llenaba de espías a Estados Unidos y que obviamente Estados Unidos también hacía contraespionaje, por llamarlo de una forma, y obviamente ellos no iban a permitir que, por ejemplo, Guevara tomara otro país como Bolivia y pusiera misiles también cerca de Estados Unidos, aparte de los de Cuba, porque ya obviamente iba a amenazar de alguna manera a su país. Y es algo que tampoco Rusia hubiese permitido cerca de su esfera, por supuesto. Sí. Sí, verdad. Bueno, lamentablemente se nos va acabando el tiempo, pero esto es un tema que realmente si Alejandro está de acuerdo, me encantaría retomar en algunos días y enfocarnos en algún área específico de la historia. Ok. Eh, bueno, Mira, no sé Alejandro, si, Alejandro, mira, una última pregunta. O sea, ¿qué Cuéntame. crees tú sobre lo que pasó en sus últimos momentos de vida del Che Guevara, ¿verdad? Cuando iba a ser el atentado o que iba a ser la invasión a Bolivia. ¿Te acuerdas que cuando él llegó, ¿verdad? Y cuando ya estaba por hacer su ataque, el partido que lo apoyaba y que le iba a ayudar con unidades o tropas se echó para atrás? O sea, ¿qué crees tú que fue lo que pensaron esas personas al hacer esa acción? Porque me imagino que tuvieron que tener una, una razón, ¿verdad? Para poder hacer ese tipo de cosas. Claro. ¿Será que se dieron cuenta de la maldad que venía con él? Bueno, yo pienso que más que eso, porque lamentablemente para el latinoamericano todavía muchos, yo diría que la mayoría siguen viendo a Guevara como un ejemplo de lucha y todo lo demás. Y me imagino que en aquel momento, en el momento que fue encontrado Guevara asesinado, obviamente me imagino que en aquella época sería aún mejor visto, o sea, la imagen que se tendría de él sería excelente a nivel latinoamericano. Entonces, yo creo que ahí entra mucho el tema de la contrainteligencia que pudo haber hecho Estados Unidos. O sea, ¿cuántos de ese ejército de verdad buscaba apoyarlo a él o eran más bien infiltrados? Porque obviamente tiene que haber sucedido en su momento para ellos poder dar con el paradero donde estaba él en su momento. Entonces yo creo que ahí entró mucho el tema de la presión de Estados Unidos, la cooperación que decidieron darle a Estados Unidos para que finalmente terminara sucediendo lo que sucedió. Exactamente. Que ya tenemos ese tema muy aclarado. sí, bueno, ojo que ya lo dije, o sea, este es un tema que da para muchísimo rato y para una segunda parte, Mm, porque es un tema sumamente amplio y sumamente sí, interesante. verdad. Entonces, no sé si Miguel quiere Bueno, despedirse una diciendo algo más. conclusión. La historia la escriben los que ganaron. Obviamente, Che Guevara, ganó la Revolución Cubana. Así que esparció todo lo bueno que hizo de él al mundo y es por eso que la mayoría de nosotros sabemos solo lo bueno, pero no lo malo. Claro. Exactamente, muy No, importante en mi caso aclarar. una reflexión es que no crean en ideologías falsas, no crean en ideologías asesinas y que obviamente se informen, que lean, porque muchas veces esto pasa a nivel sobre todo latinoamericano, porque se quedan con la imagen de la película del diario de la motocicleta, donde Guevara es un santo y una persona sumamente buena, pero no indagan más allá de lo que verdaderamente hizo y tampoco ven la realidad que está aquí muy cerquita, lo que es Cuba y lo que es Venezuela en la actualidad. Exactamente. Un ejemplo actual del siglo XXI de lo que Claro. terminó y de lo que empezó en comunismo, ¿verdad? Que terminó totalmente mal, o sea, fallido
totalmente. fallidos. Lo digo Entonces, con propiedad. Terminó mal porque empezó mal. Exactamente. Todo No, no, estuvo no, mal. no. Mira, una cosa. Chávez empezó con algo diciéndote, declarándote el cielo, o sea, diciéndote todo lo maravilloso que podría tener el comunismo, ¿verdad? Todo claro. empezó muy bonito No, y y de aparte, repente yo creo que en eso, decadencia. este tema daría para otro video, o sea, porque si nos vamos a lo Sí, es que verdad. dijo, lo que hablaba Claro, claro que Chávez en sí. su momento, o sea, es otro tema muy largo, pero en su momento lo hablaremos. Sí, Ok, vamos a ver cuándo podemos sacar otro espacio con Alejandro porque quiero que hablemos sobre el comunismo y por qué es un sistema fallido. exactamente. Y bueno, la gente que no lo sepa, me parece que antes ya lo aclaré, pero Albert y eh, venezolanos y han vivido a flor de piel lo que ha sido la catástrofe del comunismo en Venezuela. Entonces, como les digo, muchas gracias por haber estado aquí hoy y esperamos que disfruten el video porque lo hacemos con el mayor amor posible. Exacto, con todo el corazón. Y bueno, muchas gracias. Esto fue Curiosidades y más.